El sol caía a plomo sobre las arenas infinitas cuando un murmullo comenzó a tejerse entre las tiendas del campamento. No era el viento. No era el miedo. Era esperanza, algo que el pueblo llevaba demasiado tiempo sin sentir. Miriam fue la primera en oírlo. Alzó la mirada desde el cántaro que llenaba y vio cómo la multitud se abría en un semicírculo reverente. A lo lejos, avanzando entre nubes de polvo, venía Moisés, su bastón en alto, como si dividiera la misma luz del día. ¿Nos vamos?, proclamó con voz que parecía brotar del mismísimo horizonte. Hubo un silencio tan profundo que hasta las brasas de los fogones parecieron apagarse para escuchar. Después, la reacción fue casi un estallido, gritos de alegría, llanto, incredulidad. Hombres y mujeres se abrazaban, los niños corrían buscando confirmar que aquello no era un sueño más. Moisés subió a una roca y clavó el bastón en el suelo. Un temblor leve recorrió el terreno, como si la tierra misma reconociera aquel gesto. El faraón ha cedido, dijo. Esta noche dejaremos la esclavitud atrás. Para siempre. Las palabras resonaron como un trueno. Pero mientras el pueblo comenzaba a empacar con manos temblorosas de emoción, en el horizonte occidental un mensajero egipcio galopaba sin descanso, llevando una noticia que cambiaría el destino de todos. Y que pondría a prueba la fe del pueblo antes siquiera de abandonar el amanecer. La luna ascendía, redonda y silenciosa, cuando el mensajero egipcio llegó al borde del campamento. Su caballo, cubierto de espuma, resopló antes de caer de rodillas. El hombre apenas logró mantenerse en pie mientras los guardias hebreos se acercaban con cautela. Moisés, alertado por los murmullos, descendió de su tienda. A su lado caminaban Aarón y Miriam, cuyos rostros reflejaban a partes iguales confianza y preocupación. «Habla», ordenó Moisés. «¿Por qué arriesgarías tu vida viniendo aquí?» El mensajero levantó la cabeza. Sus ojos, desorbitados, brillaban a la luz de las antorchas. ¿El faraón?» Jadeó. «Se ha arrepentido. Sus generales reúnen los carros. Cuando despunte el sol, vendrán a por vosotros». Un escalofrío recorrió al pueblo. La noticia se extendió como fuego entre las tiendas. «El faraón cambia de parecer, nos perseguirá». Las manos que horas antes empaquetaban con ilusión ahora temblaban al atar los fardos. Aarón apretó los dientes. Lo sabía. No podía durar. Pero Moisés, sereno frente al pánico, levantó su bastón. «No temáis. El camino se abrirá delante de nosotros. Estad preparados para partir antes del primer resplandor». Mientras la gente obedecía entre susurros cargados de miedo, en el firmamento una estrella fugaz cruzó de este a oeste, como un mal presagio que solo algunos alcanzaron a ver. Miriam, con la mirada clavada en el rastro luminoso, sintió que algo enorme se acercaba, algo más profundo que la furia del faraón. Y en el fondo del desierto, más allá de lo visible, un rumor antiguo despertó, como si el mundo se preparara para un acontecimiento que partiría la historia en dos. La noche aún no había alcanzado su punto más oscuro cuando una columna de fuego surgió en el horizonte. Primero fue un destello tenue, como el reflejo de una fogata a lo lejos. Pero pronto se elevó, alta como una torre, danzando con un fulgor que no quemaba la arena ni dejaba humo detrás. El pueblo entero se detuvo, boquiabierto ante aquel prodigio. «Es», susurró Miriam, incapaz de apartar los ojos, «una señal». Moisés avanzó hacia la columna con paso firme. La luz rojiza dibujaba sombras enormes a sus espaldas, como si él mismo se multiplicara para guiar al pueblo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, apoyó el bastón en la arena. La columna respondió. Una onda de calor suave recorrió el campamento, y entonces todos lo oyeron, un susurro profundo, antiguo, como si el fuego hablara sin palabras. La columna se deslizó lentamente hacia el este, hacia la frontera del desierto. «Seguidla», ordenó Moisés. «Esta será nuestra guía». El pueblo se puso en marcha. Caravanas improvisadas, niños adormilados a hombros de sus padres, ancianos que avanzaban apoyándose en los más jóvenes. El fuego iluminaba sus rostros con un resplandor casi sagrado, manteniendo la oscuridad a raya. Pero mientras avanzaban, un retumbar lejano comenzó a mezclarse con el crujir de la arena bajo sus pies. Al principio fue apenas perceptible, un latido profundo de la noche. Luego se volvió más nítido. Tambores. Tambores de guerra. Desde la distancia, los carros del faraón se desplegaban como una mancha negra bajo la luna. Avanzaban rápido. Demasiado rápido. Aarón se acercó a Moisés con el ceño fruncido.
No llegaremos a tiempo. Estamos demasiado lejos de la costa. Moisés respiró hondo. La columna de fuego ardía más brillante que nunca, como si supiera lo que estaba por venir. El mar nos espera, dijo. Y lo que hoy parece un límite, mañana será nuestro camino. El fuego rugió como si confirmara sus palabras. Y a lo lejos, en la dirección hacia la que se dirigían, comenzó a escucharse otro sonido distinto al de los tambores, el golpe rítmico de las olas. El primer brillo del amanecer encontró al pueblo exhausto, pero más cercano que nunca al sonido que los había acompañado durante horas. Cuando la columna de fuego se detuvo por fin, una brisa húmeda envolvió a todos. El mar estaba allí. Inmenso. Impenetrable. Un muro azul que les cerraba el camino. Los hebreos se agolparon en la orilla, con los pies hundiéndose en la arena fría. Algunos lloraron. Otros maldijeron su mala suerte. Después de todo lo recorrido, ¿acabarían atrapados entre las olas y los carros del faraón? Nos has traído hasta un callejón sin salida, gritó un hombre, su voz rota por el pánico. ¿Qué haremos ahora? Clamó una mujer con su hijo en brazos. El viento se levantó con súbita fuerza, barriendo las quejas. Moisés avanzó hasta la orilla, clavando los ojos en el horizonte marino. La columna de fuego se situó detrás del pueblo, elevándose más y más, como si quisiera ocultarlos de la vista de sus perseguidores. Aarón, sudando, se acercó a su hermano. Los carros se acercan. Podemos oírlos. No quedan minutos, Moisés, solo segundos. Y era cierto. El retumbar ahora era un rugido. La arena vibraba bajo los pies del pueblo a un ritmo que solo podía significar una cosa: el ejército egipcio estaba prácticamente sobre ellos. Pero entonces Miriam dio un paso al frente. Su mirada era distinta, encendida por una convicción que nadie esperaba. Si el fuego nos ha guiado hasta aquí, dijo, es porque aquí sucederá algo que aún no entendemos. Moisés la observó, y en sus ojos se encendió una chispa de certeza. Levantó el bastón. El viento comenzó a arremolinarse, cada vez más fuerte, como si el mar respondiera al gesto. El pueblo contuvo la respiración. Y justo antes de que los primeros carros asomaran por la duna más cercana, el mar empezó a moverse. Las aguas temblaron, se elevaron, retrocedieron, como si una fuerza invisible tratara de abrirlas desde dentro. Era el comienzo de un milagro. Y de un peligro aún mayor. El viento se transformó en un aullido ensordecedor. La arena voló en remolinos y las olas comenzaron a retirarse como si una mano gigantesca tirara de ellas hacia las profundidades. El pueblo retrocedió instintivamente, maravillado y aterrorizado a la vez. Ante sus ojos, el mar se abrió. No de golpe, sino como un lento desgarro del mundo. Las aguas se separaron hacia ambos lados, elevándose en muros titánicos que brillaban con el reflejo naciente del sol. Entre ellos, un corredor de tierra húmeda y oscura emergió, extendiéndose hacia un horizonte imposible. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso los tambores de guerra parecieron apagarse por un instante. Murmuró Aarón, incapaz de creerlo, el camino. Moisés dio un paso al frente. El viento amainó al instante, como si reconociera su autoridad. La columna de fuego, aún detrás del pueblo, rugió y se expandió, bloqueando el avance del ejército egipcio que intentaba descender la duna. «Entrad», ordenó Moisés, su voz resonando entre los muros de agua. «El mar se mantendrá abierto mientras caminemos». Hubo dudas. Hubo miedo. Pero hubo sobre todo fe. La gente comenzó a avanzar, primero en pequeños grupos, después en una marea humana que se internó en aquel corredor imposible. Los niños miraban los muros de agua con una mezcla de fascinación y terror, señalando los peces que nadaban atrapados en corrientes suspendidas. Miriam caminaba junto a Moisés, sus pies descalzos chapoteando en el barro. ¿Hasta cuándo se mantendrá abierto?, preguntó en un susurro. Hasta que crucemos, respondió él. Y no un instante más. Detrás de ellos, un estallido resonó. La columna de fuego titiló, como si estuviera perdiendo fuerza. A lo lejos, los carros comenzaron a reagruparse. Los egipcios gritaban órdenes, reorganizando sus filas para el ataque. El pueblo estaba dentro del mar. El ejército estaba a punto de entrar también. Y el corredor vibraba. Como si algo gigantesco, antiguo y oculto, despertara bajo la superficie. Y así, con el mar abriéndose ante sus ojos, el destino del pueblo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quieres saber qué ocurrió después? No te pierdas la siguiente parte.